El guerrero mexicano, el viaje de Gustavo Ayón a la cima de Europa. En el universo del baloncesto hay historias de talento puro, de superestrellas que nacen para el éxito, pero también existen narrativas más profundas, de luchadores incansables que, contra todo pronóstico, se abren camino a la grandeza. La historia de Gustavo Ayón, el gigante de Nayarit, es una de estas últimas. Su recorrido no se forjó en las canchas de Estados Unidos, sino en los gimnasios de su natal México, para luego culminar en los más prestigiosos escenarios del baloncesto europeo. Su carrera es un testimonio de resiliencia, disciplina y la determinación de un hombre que, al encontrar su lugar en el mundo, no solo se convirtió en una leyenda, sino en el pionero de toda una nación. Los inicios del Titán de Tepic. Gustavo Ayón nació el 1 de abril de 1985 en Tepic, Nayarit. A diferencia de muchos jugadores de baloncesto de élite, no creció en un ambiente dominado por el deporte. El baloncesto en México, si bien popular, no tenía el alcance ni los recursos de los gigantes de Norteamérica o Europa. Sin embargo, Ayón tenía algo que no se puede enseñar: un físico imponente y una inteligencia en la cancha que lo distinguían del resto. Desde joven, su estatura y su habilidad para leer el juego lo hicieron destacar en las ligas locales. Su talento no tardó en llamar la atención. A los 17 años, su primer gran salto fue a la Universidad de San José en California, pero no se adaptó al entorno y regresó a México. Fue en las ligas mexicanas donde su verdadero potencial fue descubierto por ojeadores internacionales. Su juego de pies, su visión y su capacidad para intimidar la defensa eran inusuales para un pivot. En 2007 dio el paso a España, firmando con el Baloncesto de Fuenlabrada, un equipo en el que comenzó a pulir sus habilidades en la Liga ACB, una de las más competitivas del mundo. El sueño americano, un camino lleno de obstáculos y desafíos. Después de un par de temporadas exitosas en España, el talento de Ayón llamó la atención de la liga de baloncesto más importante del planeta, la NBA. En 2011, los New Orleans Hornets lo ficharon. Para un jugador mexicano, llegar a la NBA era un hito sin precedentes, un logro que lo convertía en un faro de esperanza para el baloncesto de su país. Su aventura en Estados Unidos, sin embargo, estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Ayón demostró destellos de su talento, especialmente en la defensa y su juego versátil, pero las lesiones y la inestabilidad de los equipos en los que jugó le impidieron consolidarse. En un lapso de 2 años fue traspasado por 4 equipos diferentes: los Hornets, los Orlando Magic, los Milwaukee Bucks y finalmente los Atlanta Hawks. Nunca encontró un hogar, un entrenador que confiara plenamente en su potencial o un sistema en el que su juego pudiera florecer. A pesar de las promesas de su talento, su experiencia en la NBA fue un periodo de frustración y adaptación constante. Al final, en 2014, Ayón tomó una decisión crucial: regresar a Europa. Este no fue un paso atrás, sino una reorientación audaz de su carrera. Ayón entendió que su estilo de juego, su inteligencia táctica y su capacidad para dominar en el poste bajo eran más valoradas en el baloncesto europeo. Y así, en el verano del 2014, firmó con el club que se convertiría en su hogar, en su campo de batalla y en el escenario de su mayor gloria, el Real Madrid. El reinado en la Casa Blanca, la época dorada de Gustavo Ayón en Madrid. La llegada de Gustavo Ayón al Real Madrid fue la pieza que faltaba en un rompecabezas de élite. El equipo dirigido por Pablo Lasso buscaba un pivot con su perfil, un jugador que pudiera defender con ferocidad, pasar el balón con inteligencia y anotar cerca del aro. Ayón encajó a la perfección. Su impacto fue inmediato y monumental. En su primera temporada, 2014-2015, se convirtió en el pilar del equipo y un referente ofensivo en la pintura. Su química con el resto del equipo era excepcional. No era solo un anotador, era un facilitador. Sus pases sin mirar y su capacidad para leer los movimientos de sus compañeros lo hicieron indispensable. Ayón fue el líder silencioso de un equipo lleno de estrellas y su presencia transformó a un gran equipo en una maquinaria imparable. Esa temporada, el Real Madrid logró el histórico triplete. Ganaron la Euroliga, la Liga Endesa, la Liga Española y la Copa del Rey. Ayón fue una pieza fundamental en los 3 títulos, con actuaciones memorables en las finales. Para el mexicano, ese fue el clímax de su carrera. En la final de la Euroliga fue el máximo rebotador del equipo y su defensa sobre el poderoso pívot rival fue crucial para la victoria.
Durante los siguientes años, Ayón cimentó su estatus como uno de los mejores pivots de Europa. Con el Real Madrid ganó un total de 2 Euroligas, 4 Ligas Endesa y 2 Copas del Rey, entre otros títulos. Se ganó el apodo de El Titán de Nayarit por su fuerza física, pero también se ganó el respeto de sus compañeros y rivales por su inteligencia, su ética de trabajo y su humildad. El corazón de la selección, el héroe del baloncesto mexicano. A la par de su éxito en Europa, Gustavo Ayón se convirtió en el líder indiscutible de la Selección Nacional de México. En un país donde el fútbol es el deporte dominante, Ayón se erigió como el estandarte del baloncesto. Se llevó a su equipo a logros que parecían imposibles. En el Campeonato FIBA Américas de 2013, la selección mexicana liderada por Ayón protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo. Vencieron a potencias continentales y se hicieron con la medalla de oro, un logro que no solo les dio el campeonato, sino que también les otorgó un lugar en la Copa del Mundo de Baloncesto por primera vez en casi 40 años. Ayón fue nombrado el MVP del torneo, una prueba de su dominio absoluto en el continente. Para el baloncesto mexicano, la figura de Ayón representó una era de oro. Su liderazgo y su éxito en las canchas del mundo inspiraron a una nueva generación de jugadores a soñar en grande. Ayón no solo jugaba para él, jugaba para su país. El ocaso de una carrera y la inevitable reflexión. Después de su exitosa etapa en el Real Madrid, la carrera de Ayón entró en su fase final. Jugó en el Zenit de San Petersburgo, en Rusia, y tuvo una breve vuelta a la Liga ACB con el Real Madrid en su segunda etapa, donde su impacto fue menor, pero su presencia era la de un veterano respetado. Finalmente, en 2021, anunció su retirada del baloncesto profesional. El legado de Gustavo Ayón es multifacético. En la NBA fue un recordatorio de que no todos los grandes talentos encuentran su lugar de inmediato. En el Real Madrid fue un líder silencioso que se convirtió en una pieza fundamental de una de las dinastías más exitosas del club, y en México se convirtió en una leyenda. Su historia es un recordatorio de que la grandeza no siempre se mide por los anillos de campeonato o los premios MVP, sino por la forma en que un jugador impacta en su entorno. Gustavo Ayón no fue solo un pívot dominante, fue un embajador de su país, un campeón que encontró su verdadero hogar lejos de casa, y un ejemplo de que la perseverancia puede llevar a la cima, sin importar de dónde vengas. Su viaje desde Tepic hasta el trono de Europa es una de las crónicas más inspiradoras en la historia del baloncesto. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.